Hoy sábado 4 de octubre de 1986 tendremos la oportunidad de escuchar nuevamente la palabra autorizada del maestro Víctor Manuel Chávez Caballero con el tema Relación trascendente entre lo maya y lo nahua, otra de sus conferencias de la serie La sabiduría oculta en América. Estas conferencias son producto de sus largos años de investigación. Dejamos a ustedes pues con el maestro Chávez. Y universalidad del conocimiento oculto. Verdaderamente causa admiración darnos cuenta de que ese conocimiento es patrimonio de toda la humanidad. Definitivamente ha florecido en todos los puntos de la Tierra. No hay un punto de la Tierra donde no haya florecido. Ese maravilloso conocimiento que hace que los seres humanos seamos todos hermanos. No importa de qué latitud, ni de qué color, ni de qué idioma nos distingamos. El hecho concreto es que todos los pueblos del mundo son, digamos, derechohabientes de ese conocimiento. Lo encontramos entre los pueblos más cultos de la tierra. Lo encontramos entre los pueblos tildados de primitivos o salvajes. Por eso comenzamos esta conferencia con la siguiente pregunta. ¿Es pecado la falta de originalidad? ¿Qué piensan ustedes de esta cosa? Si fuese pecado la falta de originalidad, el Antiguo Testamento sería de los más grandes pecadores del mundo. La creación del hombre, el diluvio universal, la Torre de Babel, la alianza de Dios con Abraham, la pérdida de la fuerza de Sansón, son solo algunos de los relatos bíblicos a los que se les puede encontrar equivalentes similares en algunos casos, idénticos en otros, entre las ideas de muchísimas culturas alrededor del mundo. Desde los pápagos de Arizona hasta los aruntas de Australia, desde los chiriguanos del sureste de Bolivia hasta los antiguos griegos o babilonios. Afirmamos categóricamente que el exclusivismo en materia cultural empobrece. Definitivamente en materia cultural no puede haber ningún exclusivismo. Conocemos por ahí personas que ciertamente luchan por hacer prevalecer los valores de la cultura mexicana con exclusión de los valores de cualquier lugar de la tierra, queriendo hacernos aparecer como únicos. ¿No se dan cuenta estas personas que de esta manera empobrecen nuestra cultura? Ciertamente los valores culturales del pueblo mexicano han sido pisoteados, escarnecidos, despreciados, menospreciados. Y es lamentable, sí, que los mexicanos no conozcamos nuestros propios valores. Es necesario que los conozcamos. El hecho solo de conocer nuestros valores nos da calidad universal.
porque nuestros valores son universales. Definitivamente no tenemos que andar importando ideas. Nuestro propio pensamiento mexicano es universal. Y es necesario que bebamos en esa fuente prístina de la sabiduría oculta de nuestros antepasados terrígenas, para que conozcamos los valores de los cuales somos herederos. Es desde luego aceptable que sin cultura nacional no hay cultura universal. La originalidad se da únicamente en el matiz que cada pueblo y cada cultura imprimen a la gran sabiduría eterna. México es crisol de razas e inquietudes. Ha acumulado múltiples ejemplos de creatividad con características singulares. Debemos dar espacio al tiempo crítico y comprometido en que nos hallamos. Racionalmente, apasionadamente, conscientemente. Debemos explorar con imaginación creadora las grandes verdades que contiene esa gran sabiduría que heredamos de nuestros antepasados. Veamos. La cultura de los mayas comprendió la importancia trascendente de vivir en armonía con la naturaleza y el cosmos. Los nahuas también. La parapsicología era una acción común, como el respirar o dormir, para los nahuas, para los mayas. Los fenómenos parapsicológicos eran una cápsula cósmica en constante armonía con el universo. Por eso, precisamente por eso, el gnóstico es el único que ha resuelto ese tremendo enigma que no ha podido resolver la ciencia oficial. ¿Cómo es que desaparecieron grandes masas, grandes pueblos que poblaban lo que hoy es conocido como Mesoamérica, sin dejar rastro? Desaparecieron. Ahí viene pues un montón de teorías, que si agotamiento de las tierras, que si plagas, que si enfermedades, que si guerras, en fin, pero la verdad ninguna satisface. Habiéndole hecho la pregunta consiguiente al venerable maestro Samael Aún Weor de cómo era posible que esos pueblos hubiesen desaparecido sin dejar rastros, nos dice en dos palabras: pueblos autorrealizados. O sea, que como acabamos de ver, para ellos, lo que ahora se conoce como parapsicología era acción común, como el respirar o como el dormir. Vivían pues en armonía con todo cuanto les rodeaba. Vale decir, vivían conscientes de lo divinal de instante en instante. Por eso es que pasaron a otra dimensión. Brasseur de Bourbourg encontró el compendio de un tratado de la civilización maya
en la librería de la Academia de la Historia de Madrid. Este tratado, titulado Relación de las Cosas de Yucatán, fue escrito por Diego de Landa, obispo español de Yucatán, quien destruyó todos los libros de la extensa literatura maya, menos 3, y los sustituyó por enseñanzas católicas. Después de este espantoso acto de vandalismo, de Landa llegó a interesarse en la cultura maya y trató de aprender su escritura, combinando signos ideográficos y elementos fonéticos para producir palabras glifos. Como resultado, compiló un alfabeto maya y lo incluyó en su tratado. El descubrimiento de este alfabeto excitó a Brasseur, quien ya tenía considerable interés en las civilizaciones del Nuevo Mundo, y creyó que podría usar el alfabeto de Landa para descifrar los 3 sobrevivientes libros mayas. Armado con el alfabeto y ayudado de vivaz imaginación, inmediatamente comenzó a traducir uno de los libros, el Códice Troano, la mitad de las 2 partes del Códice Trocortesiano, conservado en Madrid. Pronto reveló que el libro hablaba de una catástrofe volcánica y de una tierra que se hundió entre las olas. Pero había 2 símbolos en el manuscrito maya que Brasseur no podía descifrar. Tales símbolos mostraban semejanza con la M y con la U de Landa. Los puso juntos y formó Mu, el nombre de la tierra sumergida. Naturalmente, el descubrimiento de Brasseur del alfabeto de Landa causó excitación entre los historiadores e investigadores, pero prontamente se convirtió en decepción cuando intentó traducir otro libro maya con esta clave, pues aparentemente produjo disparates e incoherencias. Hasta hoy solamente una tercera parte de los glifos mayas son entendidos. Se sabe bastante del idioma para afirmar que el Códice Troano trata de astrología. Los otros 2 libros, el Códice Dresden y el Códice Peresiano, conservados en Dresden y París, respectivamente, tratan de astronomía y rituales religiosos. El alfabeto de Landa está afincado en principios incompletos. No obstante, la leyenda de Mu ha sobrevivido y ha crecido. Otros han buscado la forma de probar la existencia del continente perdido usando los mismos argumentos. Brasseur creyó que Mu había sido parte de la Atlántida, pero se afirma que fue un continente subpacífico. El colega de Brasseur, un joven campesino, Auguste Le Plongeon, físico y arqueólogo, fue el primer hombre que excavó las ruinas mayas en Yucatán, donde él y su esposa norteamericana Alice vivieron por muchos años. Le Plongeon, una figura resplandeciente con barba larga hasta la cintura, intentó su propia traducción del Códice Troano, extrayendo buena cantidad de su inspiración del texto de Brasseur y de una interpretación liberal de cuadros que encontró en las paredes de las ruinas mayas en la ciudad de Chichén Itzá. La traducción de Le Plongeon siguió la leyenda del continente sumergido de Mu. En el corazón de su narración está la rivalidad de 2 príncipes, de Mu, Koh y Aak, por la mano de su hermana Mo, reina de Mu. El príncipe Koh ganó, pero fue muerto por su celoso hermano. Este es, en síntesis, la narración de Le Plongeon. Quiero agregar a ustedes también que existe por allí una leyenda que habla que precisamente por este conflicto político de que se estaban disputando el gobierno de Yucatán, la princesa Mo y sus 2 hermanos
Co y Ac, ella tuvo que salir de Yucatán. Se embarcó con sus seguidores y fue a resultar por Egipto. Y la leyenda dice que ellos fueron los que enseñaron a hacer pirámides a los egipcios. No deja de ser una leyenda que alguna razón de ser ha de tener, y no deja de ser pintoresca y preciosa, ¿sí? Porque definitivamente los egipcios confiesan que ellos no sabían hacer pirámides. Ahora bien, una de las pirámides más antiguas de Egipto es una pirámide escalonada bueno, no recuerdo la ciudad en que está esa pirámide. El caso es que es una pirámide escalonada. El famoso arqueólogo mexicano Ignacio Magaloni Duarte, a quien tuve la fortuna de conocer, nos decía, y dice en su libro, los constructores del mundo o algo así, los educadores del mundo, se llama su libro. Pues nos decía, nos platicaba don Ignacio, que él había estado comisionado para explorar las pirámides de Teotihuacán. Efectivamente, nuestro buen amigo había estado comisionado para explorar las pirámides de Teotihuacán, un famoso arqueólogo y antropólogo. Bien, con el tiempo él hizo un viaje a Egipto y al ver que los arqueólogos egipcios estaban haciendo excavaciones en esta pirámide que les menciono, les dijo, no excaven allí, excaven en la arista de la pirámide, pero en el suelo, hasta el fondo, siguiendo el talud, hasta llegar al cimiento. Y van ahí a encontrar huesos de pájaro y conchas marinas. Y Magaloni nos decía, muy risueño, no hice más que decirles esto, y los arqueólogos egipcios, dice, me miraron como si yo fuese un exaltado, un brujo, una cosa así de sorpresa, ¿verdad? Se quedaron sorprendidos, maravillados. ¿Por qué? Le dijeron que hacía 2 días que habían excavado en esa dirección y habían encontrado conchas marinas y huesos de pájaro. Bien, ¿eso qué nos denuncia? La íntima relación que existe entre unas pirámides y otras. Porque esto ya no pertenece a la leyenda, esto ya pertenece a hechos reales, avalados por un científico, por un arqueólogo y antropólogo eminente, Ignacio Magaloni Duarte. Vean ustedes, sorprendente. Y dije, yo se los dije porque lo sentí en ese momento y porque cuando yo hice esa excavación en Teotihuacán, lo que me encontré precisamente en el cimiento fueron conchas marinas y huesos de pájaro. Queridos hermanos, esto nos hace ver a las claras
pero a las claras. Varios hechos. Uno de ellos, la magia. Obviamente, esos monumentos, esas construcciones, son mágicos y tienen poder mágico. No es accidental, pues, que tengan esas conchas marinas y esos huesos de pájaro en el cimiento. Y lo sorprendente es que es el mismo conocimiento. Por tanto, este hecho de la vida real, pues nos hace de pronto pensar que la leyenda de la princesa Mo, pues no es tanto leyenda, ¿verdad? Pero de una manera o de otra, lo que ambas cosas nos identifican es que efectivamente hay una íntima relación, como decíamos antes. De una o de otra manera, pero esa relación existe. De una o de otra manera, el conocimiento es el mismo. Bien. Presentamos a continuación dos comparaciones del alfabeto maya, una con el alfabeto egipcio y otra con el cretense, para que se vea la similitud de caracteres, lo que demuestra la procedencia común de la sabiduría en el mundo. A este respecto, en nuestras investigaciones nos hemos encontrado muchas raíces aztecas en muchos idiomas del mundo. Esto ya no nos sorprende. Pero si quieren ustedes ver estos dos alfabetos que les presentamos, uno es el alfabeto maya en comparación con el alfabeto egipcio y otro es el alfabeto, los glifos mayas también con el alfabeto cretense. ¿Pueden ver? A la vuelta encontrarán el otro. Aquí estamos comenzando un curso de simbología egipcia. Próximamente comenzaremos también con uno de jeroglifia azteca. Han sido las dos corrientes, los dos rayos que más nos han interesado. El tolteca, náhuatl, azteca y el egipcio. Por alguna razón será. Pero encontramos ahí la sabiduría gnóstica, maravillosa. Y los mexicanos debemos sentirnos, pues, satisfechos de que tengamos esa herencia tan egregia. Insisto, y siempre recordaré las palabras de nuestro hermano Andrés. No es para que nos sintamos orgullosamente mexicanos. Al contrario, es para que nos sintamos hermanos de la humanidad. Pueden ustedes observar la comparación de glifos y ver la identidad en ambos continentes.
Es inaudito que, aún en nuestros días, desconozcamos las concepciones mayas sobre el cosmos. Y no deja de llamar la atención que todavía hoy resulten tan poco precisos los conocimientos que se tienen sobre las ideas que tuvieron nahuas y mayas sobre muchos aspectos trascendentes de la existencia. Señores, no nos cansaremos de repetir que tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados de todo el mundo. Pero como nosotros estamos aquí, de quienes tenemos que aprender es de nuestros antepasados terrígenas. La gnosis nos capacita para entender la sabiduría universal, la sabiduría de todo el mundo. La gnosis nos capacita, pues, para entender esos valores de la cultura de la cual somos herederos. El insigne mayista Domingo Martínez Paredes afirma en forma enfática que para conocer lo náhuatl hay que conocer profundamente lo maya, y que para conocer lo maya hay que conocer profundamente lo náhuatl. Nosotros diremos a nuestra vez lo siguiente: como efectivamente y tal como nos lo decía el venerable maestro Samael Aún Weor, ante quien comprende la gnosis, que la penetra profundamente, se abren los textos sagrados. Los textos sagrados se abren y todos los símbolos sagrados y todos los textos sagrados nos entregan su mensaje. Pero para eso es necesario tener la gnosis, tener la comprensión que nos da la gnosis. De otra manera, pasaremos nuestros ojos sobre los textos sagrados o sobre los símbolos sagrados y pasaremos como si hubiésemos pasado de noche, sin entender. Por tanto, es un hecho que hemos podido comprobar continuamente que la sabiduría extranjera, pudiésemos decir así, puede ser documentada perfectamente con la sabiduría azteca. A su vez, la sabiduría azteca o maya puede ser documentada con la sabiduría de otras latitudes. ¿Por qué? Porque en el fondo es la misma. Yo les digo a ustedes que continuamente, queridos hermanos, estoy recibiendo mensajes que me hacen entender el conocimiento de otras latitudes a través del conocimiento azteca o a través de la gnosis. No solo eso, sino que el venerable maestro Samael nos decía que el mensaje azteca, el mensaje náhuatl, es más potente incluso que el propio mensaje hindú. Ciertamente el conocimiento de nuestros antepasados aztecas es potente, es fuerte, es sabio. Los gnósticos estamos convencidos de la procedencia atlante de ambos pueblos y afirmamos categóricamente que tanto el mexica como el maya son dos lenguajes de procedencia atlante. Todos los pueblos aborígenes de América son ramas de un mismo tronco. Esto ya lo hemos demostrado muchas veces. El mexicano o náhuatl es una lengua atlante. La misma palabra atlante es náhuatl. La misma palabra atlántida es náhuatl. La misma palabra atlántico es náhuatl. Nos lo está denunciando a gritos la partícula atl, es náhuatl.
Y si nos ponemos a estudiar cada palabra, vemos que su perfecto significado en náhuatl. Atlántico, A de atl, agua, tlant, lugar, ti, abundancial, mucha agua, y co, lugar muy grande. Traducción, océano. Atlántico. Atlántida, en náhuatl sería Atlántica o Atlantican, como en vasco es Atalaintica. ¿Se dan cuenta? Esa procedencia universal. Bien, entonces nos estamos dando cuenta pues de la universalidad del conocimiento azteca. No somos una isla en el mundo, no somos gente que vino de no sé dónde, como quieren hacer aparecer todos los teorizantes europeos, que si venimos, que de dónde venimos, que de dónde apareció el hombre aquí, que aquí el hombre, que es el continente nuevo, el nuevo continente, que apenas somos acabados de llegar aquí. No, señores, este continente es más viejo que el de Europa. Bien. La cultura maya y la cultura mexica, así como la zapoteca, mixteca, totonaca o huasteca, se complementan maravillosamente. Sabido es en los medios esotéricos que el pueblo o subraza que llevó a la cultura atlante a sus más altas expresiones de esplendor fue el tolteca. Toltecas eran los que poblaban la Atlántida. Su capital, Tula, ¿se dan cuenta? Tula o Tule, es lo mismo, o Tolan, ¿sí? Así que eran toltecas. Tolteca, el pueblo que llevó a sus cumbres de esplendor la cultura de Atlántida. Bien. Fue el tolteca, y toltecas fueron los maestros instructores de todos estos pueblos llamados aborígenes de América. Cada pueblo, pues, tenía conocimientos heredados de nuestros comunes padres atlantes. Por ejemplo, se habla mucho de la cultura maya y de las ruinas mayas y de Chichén Itzá. Señores, el que conozca la cultura tolteca y vaya a Yucatán encontrará que todo es tolteca. Chichén Itzá es tolteca. Ahí lo va a poder ver claramente. Son toltecas los instructores y maestros de todos nuestros pueblos aborígenes. Por ejemplo, en Xochicalco, como en Cholula, se hacen evidentes las muestras escultóricas de mexicas, mayas, zapotecos, mixtecos, totonacos, etc., puesto que allí tuvieron lugar congresos de Tlamatinime o sabios de todos estos pueblos. El que visite las ruinas de Cholula, de Xochicalco, ¿sí?, verá muestras de escultórica maya. Verá numerología conocida como maya, esa numerología que les he enseñado que no es maya, que es olmeca. Tengo mi apuntador, gracias, porque se me está yendo la onda. Sí, olmeca. La numerología maya no es maya, es olmeca. Los pueblos primitivos, así llamados, los de antes de que llegaran los incas, pues eran chilancas, eran olmecas. Bien, esta íntima relación se hace evidente también al comparar el diseño cósmico que aparece en el Códice Maya Madrid con el del Códice Mexicano Fejervar y Mayer, los cuales son prácticamente idénticos.
Muestra inequívoca de estas similitudes es también la concordancia y no menos de 32 elementos de las religiones maya y mexicana, especialmente en lo que toca a conceptos de mitos y carácter cosmológico. Conviene también mencionar las concordancias relativas a las diversas edades o soles de la creación, la estructura del cosmos con sus 13 cielos y sus 9 planos inferiores, la forma cuadrangular del plano cósmico terrestre con su quinteto básico representado por los 5 rumbos cardinales, los dioses, árboles, aves y colores que caracterizan a cada uno de ellos, y finalmente la relación de todo esto con el Tonalpohualli o año ritual de 260 días. Entre los mayas y los nahuas es idéntico, idéntico. Es la misma cosa. Los elementos aquí mencionados forman parte del patrimonio cultural de Mesoamérica y se remontan a épocas de muy remota antigüedad atlante. Ni los mayas ni los aztecas inventaron el Tonalpohualli ni la división Xihuitl en 18 meses de 20 días más los 5 Nemontemi. La existencia de este calendario en la zona maya, la utilización del Tonalpohualli en Monte Albán por lo menos desde el siglo VI antes de nuestra era, y el hecho de que existiera un cómputo por meses demuestra que la estructura del calendario es muy antigua, de procedencia atlante. Naturalmente que estando el Tonalpohualli tan íntimamente ligado a no pocos aspectos del diseño cósmico, desde entonces tenían vigencia sus símbolos más significativos, entre ellos los árboles y aves direccionales que ya aparecen en los momentos culminantes de la época clásica maya, según puede verse en los tableros del Templo de la Cruz y en el de la Cruz Foliada, en los que aparecen árboles con una ave en la parte superior. Tomando en cuenta estos antecedentes, se ha recurrido frecuentemente a fuentes de origen mexicano para aclarar ideas de procedencia maya, o a fuentes mayas para aclarar ideas de procedencia mexicana. Lo que decíamos, la sabiduría de uno se puede documentar con las de los otros y resulta ser la misma, y si lo hacemos con la egipcia viene a acontecer exactamente lo mismo. Pero insisto que nosotros hemos aprendido detalles muy significativos, muy profundos, que no aparecen tan claros en el mensaje egipcio, por ejemplo, como en el mensaje azteca. Es de advertirse que la información sobre cosmología es más limitada en el área maya que la mexicana. En esta última se cuenta con numerosos códices que, como el Borgia y el Borbónico, tratan en forma extensa el tema y además cuentan con amplios comentarios de Seller y de Del Paso y Troncoso respectivamente, que hacen más accesible su contenido. Esta región del altiplano mereció la atención de Sahagún y de Durán, cuyas obras resultan de valor inestimable. En cambio, para las zonas de Yucatán y Guatemala, se dispone de 3 códices poco explícitos en asuntos de cosmología y de los que solo el de Dresden ha sido debidamente comentado por Eric Thompson. A esto cabe añadir, siempre de mano indígena, aunque posteriores a la conquista, los llamados libros del Chilam Balam, de los que 3 resultan bastante útiles: el de Chumayel, el de Maní y el de Tizimín. De Guatemala se tiene como fuente sobresaliente el Popol Vuh, considerado como la Biblia maya, escrito por un indígena alrededor de 1550. Su información sobre las edades de la creación es, sin lugar a dudas, la más extensa y detallada con que se cuenta hasta hoy. De las fuentes no indígenas se tienen las numerosas crónicas y relaciones escritas por frailes y encomenderos de los siglos XVI y XVII. La más conocida y autorizada es la de Fray Diego de Landa, titulada Relación de las Cosas de Yucatán, redactada en 1566.
Sus datos sobre aspectos diversos del cosmos, incluyendo dioses, colores y otros símbolos de los rumbos cardinales, resultan valiosos. También son de mencionar las fuentes etnográficas procedentes de grupos mayenses, como muy aislados, que conservan aspectos vivientes de la antigua tradición prehispánica. De estos son de citarse los trabajos de Ebon Z. Bog y de Gary Gosen, efectuados entre pueblos de lengua tzotzil en Chiapas y el realizado entre los mayas de Quintana Roo. Lo mencionado es simplemente para documentar los hechos referentes al conocimiento cientificista que se tiene de las cosas de nuestros antepasados terrígenas. Los gnósticos, que contamos con un conocimiento trascendente, con fuentes de información más universales y con otros sentidos de percepción, estamos convencidos de que la auténtica sabiduría es patrimonio de la humanidad y no monopolio de ningún pueblo escogido. Vemos con mucha veneración y respeto a nuestros antepasados mayas, así como nahuas, incas o egipcios, y nuestro propósito es alentar el amor por tanta sabiduría regada por el mundo y contenida en la conciencia de nuestros antepasados de todas las latitudes. Es indudable que la sabiduría maya es portentosa, como es indudable que la sabiduría náhua también lo es, y que ambas son hermanas y no van a la saga de ningún otro mensaje cósmico. Recordemos las sabias palabras del venerable maestro Samael Aún Weor, cuya fuerza preside estos trabajos, y que decía: la diversidad es la unidad, y la unidad es la diversidad múltiple perfecta. Pasemos ahora a nuestro estudio de la pirámide. Van a encontrar cosas bellísimas. La maravillosa geometría piramidal, armonizando con los 7 triángulos de luz y sombra originados por el movimiento del Sol en sus días equinocciales, refleja la imagen de Kukulcán en esa maravillosa construcción conocida como el castillo y llamada hoy la pirámide de Kukulcán. Hasta ahora no ha sido develado todo el misterio de las pirámides. Aportemos, pues, nuestro grano de arena. Señores, hemos descubierto que toda pirámide es una cruz. Nuestros antepasados sentían verdadera veneración por la cruz, antiquísimo símbolo sagrado, pues la representaban de muchas maneras. Vamos a ver aquí cómo representaban nuestros antepasados la cruz. Ahí tienen ustedes la cruz. Ahí tienen ustedes la cruz. Ahí tienen ustedes la cruz. Allí tienen ustedes la cruz. Y quiero decirle que de todas estas maneras las encontramos representadas entre nuestros antepasados nahuas. Aquí tienen ustedes la cruz. Aquí tienen ustedes nuevamente la cruz. Ahí tienen ustedes la cruz. En una forma, en una negativa y otra positiva, pero sin embargo la conjunción de ambas, ¿qué es lo que hace? El cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahí tienen ustedes la cruz.
La cruz representa muchas cosas. Toda la sabiduría del mundo está contenida en un símbolo. Ahí tienen ustedes la cruz, el Nahui Olin, como le llamaban ellos. El logos en el centro y las 4 aspas. Es la cruz. Ahí tienen ustedes la cruz. Esta es la forma del juego de pelota. Pero en esoterismo profundo es el símbolo torre. Y esto se desarrolla en una cuadrícula y resulta ser una cruz. Una pirámide es una cruz. También les voy a enseñar a ustedes hoy algo muy interesante. Ahí tienen ustedes la pirámide conocida como el castillo. Ahí tienen la cruz perfectamente. ¿Sí? Puede negar ahora a alguien que nuestros antepasados conocieran y emplearan la cruz antes de la llegada del europeo. Y ahí tienen ustedes lo que es realmente la cruz. ¿Pueden apreciar lo que queremos decir? El centro del hombre, el sexo. ¿Y por qué? Este hallazgo no lo ha hecho nadie sino quien les habla a ustedes. Ahí tienen la figura esquemática de Chap en el centro de la pirámide, es decir, en el centro de la cruz, o sea, el mismo Tlaloc. El que tenga entendimiento, que para entender, que entienda. Tlaloc, el numen de las aguas divinas, ¿está en qué? Está aquí. ¿Se dan cuenta? Símbolos nahuas sagrados. ¿Quieren conocer? Aquí tenemos un círculo. ¿Cuántos grados tiene la circunferencia? 360 grados. Suponemos que está perfectamente cuadrado, es un cuadrado. ¿Bien? ¿Cuántos grados tiene cada ángulo? Bueno, 90. 90 por 4, 360. O sea que un cuadrado es tan sagrado como un círculo. ¿Por qué? 360 igual a 9, la novena esfera. ¿Sí? Pero les había dicho a ustedes que toda la sabiduría del mundo estaba contenida en este símbolo. Mucho podemos decir de la cruz. La cruz es fálica. Es que todo cuanto existe, existe gracias a un acto sexual. Todo procede del sexo. Nada puede ser creado sin el sexo. Esta luz que nos alumbra necesita de la cruz. El cruce de dos polos, el positivo y el negativo. Si no, no habría luz. He ahí un acto sexual. Todo cuanto ustedes vean en la naturaleza procede del sexo.
Por eso, para procrear un nuevo ser se necesita, ¿qué? La cruz. Por eso es el sacramento, ese sacramento del matrimonio es sagrado. Pero el verdadero sacramento no es la ceremonia que se hace en la iglesia. El verdadero sacramento es el que se hace en la unión de los dos sexos. Esto es lo que simboliza el 360, lo que simboliza la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Que nuestros antepasados consideraban de 360 días más 5, porque también nos han enseñado una mentira muy grande en la escuela siempre. Nos han dicho que la elíptica, y nos la dibujan así, ¿verdad? La elíptica. Y no se dan cuenta de que son solo 5 grados los que tiene de variante la órbita de la Tierra para hacer un perfecto círculo. Son 5 grados, apenas es ligeramente elíptica, es casi una circunferencia, la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¿Me han entendido lo que quiero decir? ¿Sí? Por eso había esos 5 días y fracción, ¿sí? Pero la elíptica no es así, no, es apenas ligeramente ovalada, ligeramente. De modo que el número sagrado es de 360, la circunferencia perfecta. Y díganme otra cosa, ¿cuántos grados hay aquí? ¿Eh? ¿Y aquí? ¿Y acá? ¿Y aquí? ¿Y qué es eso, señores? Es el sol, es la acción solar, es la unión de los dos sexos, es la cruz, es todo el fenómeno universal que se manifiesta tanto en el cosmos como en el microcosmos hombre. ¿Se dan cuenta de lo que queremos decir? El que no entienda que me pregunte, por favor. Pero ahí hemos demostrado lo sagrado de ese símbolo. ¿Por qué, por ejemplo, uno de los nombres de Dios, Abraxas, si sumamos los valores cabalísticos de la palabra Abraxas, nos da 365. Que indiscutiblemente es alusión solar. El Dios, el Cristo Dios, el Cristo Sol. ¿Sí? ¿Por qué en la sabiduría azteca nos encontramos a Xiuhtecutli? Xiuhtecutli es el Dios del fuego sagrado, pero es el Dios del año. ¿Por qué del año otra vez? La alusión solar. Es Dios de la hierba nueva, que sale cada año. Si ven la estrecha relación que hay entre el fenómeno cósmico y lo divinal, todo viene a resultar exactamente lo mismo. Lo que se aprende de esto es lo siguiente: todos los símbolos sagrados tienen vigencia en todos los niveles de conciencia. Ese símbolo que tenemos por ahí, esa estrella de 5 puntas, en un plano de entendimiento, en un plano de conciencia es el hombre. En otro plano de conciencia es el hombre autorrealizado. En otro plano de conciencia es Dios, es la representación de Dios, de la divinidad. Y todo está contenido en símbolos tan sencillos como estos que les acabamos de demostrar. Todo esto no lo van a encontrar en ningún texto. Todo esto son mensajes que hemos venido recibiendo. Y nosotros los exponemos sin ninguna reticencia, seguros de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? No hay nadie que nos pueda demostrar otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en este símbolo contenido la cruz, que también es en otro de sus aspectos ya se ha dicho
los 4 puntos cardinales. Por ahí me oyeron ustedes mencionar los 5 puntos cardinales. No solo son 4. Los antepasados también tomaban en cuenta el arriba y abajo. O sea, el centro siempre. El centro. La cruz representa no los 4 elementos. Por ahí les dirán a ustedes, representa los 4 elementos, los 4 puntos cardinales. Y nosotros les decimos a ustedes, representan los 5 elementos. ¿Por qué? Son 4 elementos más el centro. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Aire, agua, fuego, tierra, éter. Éter. ¿Sí? Los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y arriba y abajo. ¿Sí? Toda la ciencia del cosmos puede resumirse en este sencillo símbolo sagrado, como ustedes acaban de verlo. La cruz representa al Logos, a los 5 elementos, los 4 rincones del cosmos y el santo lugar. Ya por esto se irán dando cuenta ustedes cuál es el santo lugar. ¿Cuál es el santo lugar? ¿El qué? ¿Y cuál es el centro en el hombre? El sexo es el santo lugar. Como decían nuestros antepasados, la cruz representa al hombre. El hombre es el cuadrado perfecto y el centro del círculo. En las pirámides se encuentran encerrados varios misterios y el más importante de ellos es el que está relacionado con la cruz. Asistimos hace algunos años a un congreso. Precisamente fue donde nos remarcaban como cosa insuperable, ¿verdad?, el descubrimiento aquel del ingeniero Arochi de las sombras que representa en el equinoccio, en la pirámide que representa la serpiente. Pero nadie ha reparado en eso que les he señalado a ustedes. El centro es lo fundamental. El centro es donde está Chac. El centro es donde está Tlaloc. En nuestras andanzas por varias zonas arqueológicas, hemos descubierto que en el centro y en la cúspide de toda pirámide está Tlaloc. Esto lo hemos evidenciado en Teotihuacán, que representa el símbolo del sagrado absoluto solar. Nahui Olin, 4 movimiento, es el nombre que nuestros antepasados nahuas daban a la cruz. He ahí otro misterio fálico y solar, puesto que el sol, en sus movimientos equinocciales, dibuja una cruz sobre la tierra. Delante de toda pirámide suele haber una plaza, en el centro de la cual siempre hay un adoratorio, el santo lugar. Nuevamente tenemos la cruz y su misterio fálico. Por eso les habíamos mostrado a ustedes este dibujo, ¿verdad?, que ya vieron ustedes. Bien. En la sagrada tierra del Mayab hemos tenido varias experiencias, de las cuales vamos a narrar una. Hace años, al subir hasta la cúspide de la pirámide de Kukulcán, nos sorprendió la disposición de los muros del adoratorio que la corona. No podíamos comprender el propósito de la disposición de dichos muros, pues no encontrábamos explicación racional para tal disposición. No pueden ser para habitaciones los espacios que encuadran. Este era para nosotros otro enigma de tantos como nos han legado nuestros antepasados mayas. Hasta que vimos una proyección desde arriba de la pirámide, como podría verse desde un avión, se nos reveló el secreto y el misterio que su cruz encierra. Lo que ya dijimos a ustedes.
¿Quieres mostrarlo, Lulu? Así. Chak, una representación esquemática de Chak, o sea, otra vez Tlaloc, en la cúspide de la pirámide y en el centro de la cruz. También se puede apreciar la representación esquemática del hombre. Por eso muchas veces nos dicen, ahí arriba de esa pirámide hay un hombre. Vean ustedes la disposición de estos muros, porque estos son los muros, los negros son los muros. Entonces estos pequeños y angostos corredores no tienen ningún propósito, así que pudiéramos decir útil para alguna cosa. No. Y eso nos tenía, pero si azogados, ¿verdad? Nos tenía perplejos. No podíamos entender para qué habían hecho, para aparentemente inútil, ¿verdad? Sin ningún propósito práctico aparente, esta construcción, este adoratorio. Pues, ¿qué objeto tiene este corredorcillo por aquí que no lleva a ninguna parte, o este por acá que igualmente no lleva a ninguna parte? ¿Sí? Esto que ven ustedes aquí son pilares, lo mismo estos, ¿sí? Y este pues sí, más o menos, pues sí, es un adoratorio con este vestíbulo, digamos, antes de entrar. Pero es el conjunto, lo que esto representa, ¿verdad? Ya visto así, en masa, es lo que nos da la imagen de Chak, de Tlaloc. Y aunque aquí parece la imagen también esquemática de un hombre, ¿verdad? Como pueden ver. ¿Sí? De modo que esto nos prueba la tesis, ¿verdad? La teoría que estamos exponiendo, y que lo hemos podido también demostrar, de que la pirámide es el hombre, con el centro, con el santo lugar en el centro del cuerpo del hombre, situado precisamente en el sexo. ¿Se dan cuenta? Bien, todo esto es sabiduría gnóstica. ¿Y por qué Chak o Tlaloc en la cúspide de la pirámide y en el centro de la cruz? He aquí un misterio fálico y una gran enseñanza gnóstica. Chak o Tlaloc no solo es el dios de las lluvias. Recordemos que la palabra Tlaloc viene de Tlali, tierra, y Yoctli, licor, lo que significa licor que fecunda la tierra. Entonces, señores, ¿qué hacemos botando ese licor en lugar de emplearlo para edificar, para cultivar esta tierra filosofal? El licor que fecunda la tierra filosofal, o sea, el cuerpo del hombre, reside en las gónadas de este. ¿Y dónde están situadas las gónadas? Las gónadas están situadas en el centro exacto del cuerpo humano, es decir, el centro matemático de la cruz. En Teotihuacán, en el templo de Quetzalcóatl, junto a la serpiente de fuego, siempre está Tlaloc. Lo que significa que sin Tlaloc no hay Quetzalcóatl. Sin Chak no puede haber Kukulcán. Como sin el Espíritu Santo no podrá manifestarse nunca el Cristo en nosotros. Así, demostramos la relación trascendente entre lo náhuatl y lo maya. Repetimos, la diversidad es la unidad múltiple perfecta. El sentido de unidad, de fraternidad y de universalidad debe emanar de este maravilloso conocimiento gnóstico. Solamente de esta manera podremos rendir culto a nuestros venerables abuelos mayas y nahuas. Saludamos pues a todos los hermanos gnósticos y los exhortamos a profundizar cada vez más en este conocimiento que emana de tan maravillosas fuentes y a expandir cada vez más el mensaje gnóstico, que es el mensaje de luz que hemos de llevar a todas las latitudes, porque está lleno de fuerza y de sabiduría. Rindamos culto a nuestros antepasados de todo el mundo y que este trabajo sea el preludio de una nueva edad de oro
bajo los auspicios del gran ejército de salvación mundial. Esta ha sido pues nuestra plática de hoy, queridos hermanos. Bien, ahora abrimos un paréntesis de preguntas y respuestas, de algo que quieran ustedes agregar, lo pueden hacer con entera libertad. ¿Qué es lo que les sugirió? ¿Qué es lo que les motivó? ¿O qué originó en ustedes esta plática? ¿Nos puedes decir tú, por favor? Maya, esto es que nos hace sentir orgullosos de ser descendientes sobre todo por lo que se refiere al terreno, digamos a la tierra, pero que no nos debe hacer sentirnos, segregarnos, ¿no? Apartarnos, sino por el contrario, hacernos sentir que somos parte de una cultura que es universal. Lo que nos hace pues sentirnos hermanos con todos los seres humanos. Bien, ¿tú qué nos dices? Pues que gracias a interesante conocer que pues que sí, todo, digamos, todo lo mismo, parte de las cosas. Nada más que desgraciadamente se ha ido, pues, cayendo. O sea, no es, bueno, lo esencial está, pero como que se ha distorsionado un poco cierto conocimiento. Así es. ¿Qué nos dices, Alejandro? Pues nada más nos induce más a trabajar más sobre nosotros mismos, saber pues, todo este tipo de situaciones. Ya lo decía yo antes, había leído mucho un libro antes que hablaba de este tipo de cosas, pensando que solamente en el Tigre, en la India, en otras partes se podría encontrar. Ya vemos que nuestros antepasados tienen toda esa sabiduría, toda esa, y es una sabiduría universal. Así es. Lulú. Pues más que nada recordaba cómo el símbolo del cuadrado y el círculo y lo que es la cruz en sí misma, pues pareciera que en todas las épocas se ha seguido pues como decir, preservando de alguna forma, porque recordaba mucha arquitectura de varias épocas y en todas está presente, sobre todo lo que es esta cruz que es la horizontal, nada más, y la vertical que no la traspasa, o el círculo. Estos dos tipos, pues en el barroco y en muchos otros estilos está presente, y no solo en las iglesias, sino en las casas, era parte de la entonces estaba recordando lo que dijo, ¿no? El centro, el santo lugar de la básicamente. Así es. Yo recuerdo que están diciendo en las iglesias católicas. Actualmente pues hay algunas iglesias que están formadas en forma de cruz y en el centro de estos dos tienen lo que se llama la cópula. O sea, La cúpula. La cúpula. Es cópula. Sí. La palabra Sí. cópula. O sea, precisamente dando relación a la cópula. Es más, hace poco fui a una iglesia y qué cosa tan bella, ¿no? Qué cosa tan bella, pero qué cosa tan lamentable, porque estoy seguro de que no saben lo que hacen. Pues nada, señores, que allí, debajo de la cópula, tenían una gran piedra cúbica que era, no sé qué les servía para hablar allí. Qué formidable, digo, pero estos señores no saben lo que tienen, ¿verdad? El puro símbolo, pero sin saber su significado profundo, ¿verdad? ¿Qué nos dices tú, Es muy hermoso todo lo que menciona definitivamente.
la enseñanza que nos está dando, pues, como dice, es universal y sin lugar a dudas todo tiene relación, tanto lo nuestro como lo de los egipcios, y todo está relacionado. Así es. Pedro. Pensaba yo durante su exposición y entre más adentrada en la plática de hoy sobre el valor del conocimiento. Nosotros somos muy dados a no asimilar ningún valor. Podemos leer un libro y posiblemente absorbamos algún conocimiento. Bueno, no absorbamos, sino tomemos algún conocimiento, o no lo tomemos, o no lo valoremos, ¿no? Pero basándome en el conocimiento que hoy nos transmitió, pues de hecho, posiblemente lo escuchemos, lo conozcamos, pero no sabemos el valor que tiene. Y más que nada, que no le podríamos asignar un valor, ni un precio, ni un monto, ¿verdad? Son, como hablamos, o como se habla en la industria, es horas hombre, no sé cuántas, horas intelecto, también no sé cuántas. Y hablando desde otro punto de vista, son mensajes y son méritos y son muchos aspectos que no logro dilucidar en este momento, ¿verdad? Pero realmente que ese conocimiento, pues le demos ese valor que tiene, pues, para beneficio de esta tierra, ¿no? Y otra de las inquietudes que me surgieron durante su plática también es dónde se encuentra la cruz. Hasta en el símbolo nazi, aunque desde un punto de vista negativo. Él, siendo un símbolo muy antiguo, lo adoptó Hitler por la fuerza que tiene, ¿no? Y lo adoptamos símbolos sin saber lo que son, porque no valoramos el conocimiento, porque jamás nos hemos adentrado, por lo que se quiere, pero tenemos infinidad de simbología a nuestros alrededores y no sé, y somos como si no tuviéramos ojos, ¿no? Como si no viésemos. Así es. ¿Qué nos dices, Andrés? Pues a mí me ha llamado exactamente lo mismo que aleluya, pero el hecho de que existan símbolos y que a una vez, como decía una compañera, cuando usted los leía en el idioma náhuatl, se siente bonito. También cuando se ve un símbolo o algo, se siente su fuerza. Y es lo que me llama ahora la atención. Y otra cosa que se ha visto que nunca hemos sabido dónde estamos parados, porque no sabemos cuál es el centro. Siempre vemos allá al norte, al sur, pero eso no está definido. Aun cuando lo que dicen los ingenieros, las personas muy conocedoras de todo, le dicen punto, ¿verdad? Pero no lo conciben así como nuestros antepasados, en el alto y al bajo, ¿verdad? Una cosa muy interesante, queridos hermanos, es que nuestros antepasados aztecas, en su forma de expresarse maravillosa, decían: ahí donde haya un hombre, ahí es el ombligo del mundo. Fíjense toda la fuerza, toda la trascendencia, toda la profundidad, todo el significado y toda la importancia que tiene esa expresión. Únicamente, donde haya un hombre, ahí es el ombligo del mundo. Porque no cabe la menor duda de que así como existe el macrocosmos, existe el microcosmos hombre. Hay que darse pues cuenta de estas cosas y darse cuenta de que debemos hacernos verdaderamente merecedores de incorporarnos un día a aquel punto maravilloso del cual alguna vez emanamos, porque es nuestro verdadero Padre.
¿Se entiende? Bien. ¿Qué nos dice el Señor de lo que ha escuchado? Aquí el Señor. Sí. Pues aquí, como apenas llegué, apenas empiezo a ver, pero yo estoy pues una consciente de lo que están diciendo. Yo no estudié historia, no sé, pero nuestros antepasados, la gente, quisiéramos tener nosotros ese cuerpo, ese espíritu de los antepasados. Yo preferiría tener esa cultura que la que tenemos. Así es. Tenemos más puros, más buenos, más todo. Así es. Más fácil, ¿no? Así es. Muchas gracias. ¿Qué nos dice allá, Leo? Sí. Pues a mí me sorprendió mucho la cruz, que pues en verdad yo nunca había oído esta plática que usted nos acaba de decir. Es todo lo que... Sí, estoy muy sorprendido ahorita de todo lo que acabo de escuchar. Todo está contenido en ese sencillo símbolo. Sí. Todo está contenido allí. Bien, ahí la hermanita, ¿qué nos dice? Bueno, se me hace importante cómo a nivel internacional como que todo está aislado, ¿no? Como cultura, y cómo el llegar a ver que es universal, ¿no? Los conocimientos tanto de los aztecas como de los egipcios, ¿no? Cómo todo tiene una relación y toda esa relación se da en los 360 grados, y como que todo es universal, ¿no? Se me hace muy interesante, es la primera vez que vengo y como que no tomamos en cuenta todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso todos los objetos están comprendidos en los 360 grados, todo lo que nos rodea. Muchas gracias. ¿Qué? Bueno, todo lo que nos has dicho con respecto al conocimiento que nos ha legado de anterioridad toda nuestra cultura, todo lo que nos han dejado los aztecas, los mayas, es algo que va con un fuerte conocimiento para nosotros, para llegar a sentirnos que somos algo más profundo, que somos algo más profundo internamente, que algo existe en nosotros realmente, que algo está palpitando y que ya que tenemos aquí que debemos dirigirnos a eso, debemos pues estudiarlo para tratar de comprenderlo cada vez más y más internamente. Maravilloso. Ciro. Pues es realmente el símbolo de la cruz, realmente que propiamente nuestro cuerpo en sí, ¿verdad? Al extender los brazos, estamos ahí, ¿verdad? Formando una cruz. Y asimismo las manos son 5, ¿verdad? Dedos, en la fuerza son 5 lugares, ¿verdad? ¿Por qué no fueron ojos, todos los 7, ¿verdad? Entonces, realmente es una cosa que estudiamos. Y realmente también cuando esos 5 dedos se unen a los otros 5 dedos de la mano izquierda, se unen y forman una fuerza que realmente es esta, y que lo entienda, pues realmente estará cargando con una energía. Entonces hay esa otra fuerza. Y realmente también al inhalar y al exhalar hay una fuerza. Imagínense si nada más nos quedáramos siempre inhalando o nada más exhalando, sin querer inhalar y exhalar. Es una cosa, ¿no? Es todo lo que sabes. Bien. ¿Qué nos dice la maestra? Pues yo también estoy sorprendida con los símbolos de la cruz, porque como si nunca había leído eso, me llama mucho la atención. Daniel. Yo voy a ser el único que haga preguntas. Pues.
pirámide, ¿no sabe usted el nombre de esa pirámide en Egipto? Se dijo que no se acordaba del nombre de la ciudad, pero de la pirámide. ¿Y por qué se encontraron los huesos de... ¿Qué significaba eso de los huesos del pájaro y lo demás? Bueno, eso lo explicamos ampliamente. Indiscutiblemente la presencia de los huesos de pájaro y de las conchas marinas representa un trabajo mágico con los elementales, ¿sí? Tanto del aire como del agua, ¿sí? Del aire, del agua, de la tierra, del fuego. Entonces quiere decir que esas pirámides están perfectamente bien cimentadas conforme a conocimiento. Por eso encontramos que la pirámide de Keops, por ejemplo, está perfectamente orientada, que multiplicando la superficie de la base o la medida que por sus 4 lados mide, en fin, se sacan multitud de consecuencias, la distancia de la Tierra al Sol, el peso de la Tierra, en fin, muchas consecuencias matemáticas se sacan, ¿sí? De todos los cálculos matemáticos que se pueden hacer con esa pirámide, lo que entraña a un conocimiento profundo de ciencias trascendentes. De nuestras pirámides, pues ya lo hemos mencionado también. En fin, de nuestras pirámides, su orientación, cómo miden el paso del sol por los equinoccios, por los solsticios. En fin, que ellos construían pirámides con un perfecto conocimiento, en coordenadas precisas. En fin, todo un conocimiento trascendente. Más tarde nos vamos a acordar del nombre del lugar, cómo es conocida esa pirámide. Ya nos acordamos, para que vean, ya nos acordamos. La pirámide de Saqqara. Es una de las ciudades de Egipto. Saqqara, la pirámide de Saqqara. Es la única pirámide más antigua y escalonada. Muy similar a las nuestras. ¿Sí? Tú, mijita, ¿qué nos dices? Pregunta o lo que haya sentido. ¿Qué ofrece muy asombrado de la cruz? La cruz es un símbolo antiquísimo y hemos demostrado aquí hoy, en forma palmaria, de que no vino la cruz por primera vez cuando nos la hayan traído los europeos. Es un símbolo antiquísimo, un símbolo sagrado antiquísimo. Y aquí era perfectamente conocido, ya hemos demostrado unas cuantas de las diversas formas como era representada. Y bueno, por aquí andaba un papelito, pero ya, quién sabe dónde anda. ¿Bien? Está hasta el final de la carpeta. ¿Sí? Del otro, de la carpeta. Ah, no, aquí está, míralo. Esto ya no es solo un hallazgo de mi persona, vean ustedes cómo también ya han encontrado otras formas de la cruz. Y todas es la cruz, y siempre la cruz. Bien. Todo esto es encontrado pues en la arquitectura, en la pintura de nuestros antepasados.